Buenos días, nosotros somos el grupo uno, el cual hará la presentación y exposición acerca del capítulo primero del Manual de Economía Política de la sección primera, los modos precapitalistas de producción, que trata acerca del modo de producción de la sociedad primitiva. Nos encargaremos de exponer pues, y dar a cabo la presentación acerca pues, de todo este tema de cómo fue el modo de producción en la época primitiva. Pero antes de hablar sobre cómo fue el modo de producción de la comunidad primitiva, primero tenemos que saber cómo nació la comunidad primitiva. Pues nos tenemos que remontar hacia aproximadamente unos 1000 años, en donde nacen los primeros descendientes de los humanos, que eran llamados antropoides, que eran una mezcla entre un animal y un ser humano, pues el animal parecido a los monos, pero que tenía un cerebro más desarrollado que los de los propios animales, tenían una estructura ósea similar a los de los seres humanos y carecían de cola. Bueno, pues estos antropoides se esparcen por toda Europa, Asia y África. Y como tienen un cerebro más desarrollado que los de los animales, pues con su objetivo principal, que es sobrevivir, la recolección de recursos y evitar amenazas, pues su objetivo principal es sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como tenían un cerebro más desarrollado que los de los animales, empiezan a diseñar las primeras herramientas de trabajo, que fueron hechas de piedra, de roce con piedra, y pues en sí, estas herramientas que les iban a ayudar a optimizar sus recursos y su energía física, que era lo primordial en la época, ya que su energía física, como trabajaban con todo su cuerpo sin necesidad de ninguna pues, otra herramienta u objeto, entonces necesitaban su cuerpo, su energía física para recolectar alimentos, ya sea frutos, cazar, despedazar la carne, o para huir de las amenazas, o también enfrentarlas en el caso de que fuera pues, el caso. Entonces ellos desarrollaron una capacidad de pensamiento en donde podían diseñar estas primeras herramientas para optimizar su energía física, porque así les permitía almacenar más energía que la podían usar tranquilamente para huir, para recolectar de manera más óptima y no perder tanto el tiempo, o cazar de manera más ágil. Entonces aquí es donde nacen las primeras herramientas de trabajo, que en el libro nos hacen la clara diferencia que entre un animal y un humano, lo que más lo diferencia, aparte pues, de la capacidad de pensamiento y la evolución que fue teniendo a través de los años, es la creación de herramientas de trabajo, ya que pues un antropoide, ya un ser más evolucionado que los animales, puede diseñar estas herramientas porque es consciente de que le brindará un beneficio. En cambio los animales, aunque a veces usan objetos o cosas así, pues no tienen esa capacidad de razonamiento de que les va a servir para algo, sino simplemente por instinto, inconscientemente. Acá es donde empiezan a formar con las herramientas de trabajo las primeras manadas de gente primitiva, en donde se reunían, eh, eh, recolectaban su alimento, cazaban y pues se libraban de las amenazas juntos. Nacen las primeras comunidades primitivas, y asimismo también surge y evoluciona la capacidad de pensamiento, lo que les permite crear un lenguaje propio que les permita comunicarse entre ellos, compartir pensamientos, compartir ideas y características para pues que se les facilite su modo de vida. Entonces esto es como sigue evolucionando el ser humano, y lo que nos dice el libro es que así el trabajo es el que ha formado y ha sido capaz de evolucionar el hombre a través de los años. Y así fue evolucionando hasta pues, llegar a los siguientes modos precapitalistas y los nuevos modos de producción pues, de las sociedades. Bueno, yo les voy a hablar de las condiciones de vida en la sociedad primitiva. En la sociedad primitiva las condiciones de vida eran muy difíciles, ya que los hombres dependían por completo de la naturaleza. Al principio las personas se dividían en pequeños grupos para poder sobrevivir frente al frío, el hambre y los ataques de animales. Todo lo compartían de manera igualitaria porque apenas si les alcanzaba para suplir sus necesidades básicas. Sus armas eran hechas a base de piedras y de palos, y con estas recolectaban frutos, cazaban y se defendían de los animales.
Uno de sus primeros descubrimientos y el más importante, diría yo, fue el fuego, que al principio lo obtenían de forma natural, con rayos que caían o con incendios naturales, y trataban de conservarlo lo más posible hasta que encontraron la manera de provocarlo ellos mismos frotando piedras y palos, y esto les ayudó a cocinar sus alimentos, a ampliar su alimentación y a defenderse del frío, a defenderse de las fieras y a extenderse a nuevos territorios. Más adelante mejoraron sus armas, llegaron las hachas, lanzas y cuchillos, y después el arco y la flecha, que facilitaron la caza de animales y abrieron paso a la domesticación de especies como el perro, la cabra y el cerdo. También observaron cómo germinaban las semillas en la tierra, que esto abrió paso a la agricultura, que al principio fue un descubrimiento muy simple, pero más adelante les ayudó a asentarse de manera fija en algún lugar, y también a no depender por completo de la recolección. Su manera de sobrevivir era el trabajo colectivo, ya que un hombre por sí solo no podría recolectar la comida suficiente para poder sobrevivir, con más que todo por las herramientas que eran muy rudimentarias en ese entonces. Todo lo compartían entre todos, claramente, porque digamos, si a un hombre le daban más comida que a otro, entonces el otro se quedaba sin alimentación durante días. Con el tiempo, la división natural del trabajo se fue haciendo más evidente, ya que los hombres se encargaban de la caza y de defender la sociedad, o sea, de los ataques de animales y así, mientras que las mujeres criaban a sus hijos, recolectaban animales y realizaban las primeras tareas agrícolas. De esta forma iban encontrando una manera de organizarse más simple y también aprovechar mejor el esfuerzo de todos. Los Gen son un grupo de personas que están vinculadas por sangre o vida común, con las cuales fueron los inicios de las primeras sociedades. Los Gen son un grupo de personas que están vinculadas por sangre o vida común, con las cuales fueron los inicios de las primeras sociedades. El matriarcado fue la iniciación de la sociedad, en las cuales ellas se encargaban de la agricultura y la ganadería. El patriarcado se basó principalmente en la caza, la agricultura a gran escala y la ganadería a gran escala, lo cual facilitó el mejoramiento de la sociedad. El surgimiento de la división del trabajo y del intercambio. El texto como tal nos explica acerca de cómo la división social del trabajo y del cambio surgieron y se desarrollaron en las primeras sociedades humanas. La división del trabajo se dio principalmente para aumentar la productividad y la eficiencia en la producción de los bienes y de los servicios. La primera gran división del trabajo fue la transición de la recolección de la ganadería y de la agricultura. Esto como tal marcó el inicio de la división del trabajo. La primera gran división y la más significativa fue la separación de las tribus de pastoreo de las demás comunidades. Esto fue un avance muy significativo, ya que estas tribus mejoraron sus técnicas de cuidado del ganado y debido a esto empezaron a tener un aumento en la producción de la carne, de la lana, de la leche, y a su vez las tribus de los agricultores mejoraron sus técnicas de cultivo y de producción de alimentos vegetales. Entre estos cultivos los más importantes eran el trigo, la cebada, así como también tenían de frijol, de lenteja. Entonces digamos que el avance entre estas dos comunidades fue un paso muy importante en cuanto a la productividad de esta época como tal. El nacimiento del intercambio
Bueno, inicialmente en la comunidad primitiva no existía lo que era el intercambio, ya que los productos se obtenían y se consumían en común. O sea, estas comunidades producían y se consumían su propio alimento, por decirlo así. Pero el cambio surgió entre diferentes comunidades de una manera esporádica y accidental, ya que pues las tribus de pastores comenzaron a tener un excedente de sus productos, del ganado, de la leche, de las pieles y de la lana, al mismo tiempo que también empezaron a necesitar de los productos agrícolas y pues que ellos como tal no los producían. Las tribus agrícolas también lograron avances y también empezaron a necesitar pues estos productos que producían los pastores. Entonces esta necesidad mutua fue lo que desarrolló el intercambio entre agricultores y entre los ganaderos. Bueno, y en la segunda gran división del trabajo tenemos lo que fue la separación de los oficios y la artesanía de la agricultura. Digamos que la gente dejó de hacer de todo, por decirlo así, porque pues ellos al mismo tiempo cultivaban, criaban ganado y fabricaban sus propias herramientas. Entonces de acá empezaron a especializarse en un solo oficio como tal. Entonces empezaron a surgir lo que fueron los herreros, los alfareros y los tejedores. Esto se dio pues debido a que ya no era eficiente que un agricultor o un ganadero hiciera solamente pues estas actividades en su tiempo libre, sino que al tener más demanda empezaron a necesitar pues que más personas se dedicaran por tiempo completo a estas actividades. Bueno, y todos estos cambios como tal llevaron a un aumento en la productividad, a un mejor desarrollo del comercio y a mayor aparición en diferentes ciudades. Esta división del trabajo entonces como tal fue un paso crucial en la evolución de las sociedades, ya que esto sentó las bases de la producción en masa, el comercio a gran escala y también el desarrollo de la economía urbana. La comunidad primitiva, basada en la propiedad colectiva, el trabajo común y la igualdad social. Se fue desintegrando a medida que las fuerzas productivas, herramientas, conocimientos y técnicas se desarrollaron. Esto provocó la aparición de la propiedad privada, la desigualdad económica y finalmente la división de la sociedad en clases, especialmente entre esclavistas y esclavos. Primero, el florecimiento y decadencia de la comunidad primitiva. La comunidad primitiva alcanzó su máximo desarrollo bajo un matriarcado. Con el patriarcado se introducen elementos que favorecen a la aparición de la desigualdad. Las fuerzas productivas, como el uso de hierro, avanzaron, pero las relaciones de producción comunales comenzaron a frenar ese desarrollo. 2. Aparición de la propiedad privada. El trabajo colectivo ya no era necesario en la misma medida. Una sola familia podía trabajar una parcela. Esto permitió el paso a la economía individual y con ella la propiedad privada. El intercambio de productos y el crecimiento de excedente también favorecieron este cambio. 3. La concentración de poder y riqueza. Los jefes, sacerdotes y caudillos comenzaron a apropiarse de los bienes comunes. Así nació una aristocracia gentilicia que se distanció del resto de la comunidad. Esa aristocracia fue acumulando riqueza y transmitiendo poder hereditariamente. 4. El nacimiento de la esclavitud y de las clases sociales. Con el excedente productivo ya no era necesario matar prisioneros, podían ser usados como esclavos. La esclavitud favoreció la acumulación de la riqueza por unos pocos. También se esclavizaba por miembros empobrecidos de la propia comunidad. Se consolidó así una sociedad dividida entre esclavistas y esclavos, la primera forma de clases sociales. 5. El cambio de relaciones de producción. El trabajo colectivo fue reemplazado por trabajo individual. La propiedad común fue reemplazada por la propiedad privada. La organización social pasó de los gens a una comunidad por parentesco, a la comunidad rural, donde lo importante era la unidad familiar individual. Y por último, la crítica a la ideología burguesa
En el texto rechaza la idea de que la propiedad privada ha existido siempre. Este asegura que la historia demuestra la existencia previa de sociedades basadas en propiedad comunal. Ahora acerca de las concepciones sociales que tenían en la época primitiva. Pues primero que todo, los seres primitivos que estaban en ese entonces no tenían una concepción social o no tenían ideas acerca de la naturaleza de sí mismo y lo que los rodeaba. No expresaban ningún pensamiento acerca de cómo era su modo de vida o por qué debían hacer las cosas que debían hacer. Entonces, pues estuvieron por mucho tiempo sin saber su naturaleza, su origen, por qué hacían lo que hacían, hasta que pues, o también porque pasaban sucesos sobrenaturales o porque hacían, digamos así, ciertos procesos en la naturaleza, tampoco conocían el por qué, no sabían la razón. Entonces pasaban mucho tiempo así, sin saber las razones de muchas cosas, hasta que en cierto punto comienzan a desarrollar un pensamiento sobre la creación de seres sobrenaturales para explicar pues los sucesos que pasaban en la naturaleza y para explicarse a sí mismo. Esto lo llamaban animismo, que en su etimología significaba alma, que era la representación sobrenatural de lo que pasaba en la naturaleza y de lo que, digamos así, dirigía a los comportamientos de cada ser primitivo. Los dividían en propios y extraños. Bueno, cuando sí hubo esta división, o cuando hubo o también les decían enemigos o malos, y hubo esta división, fue cuando por primera vez se habló de propiedad privada, ya que pues todos los seres primitivos en sí no habían desarrollado un término o una costumbre de que algo es mío o yo soy sino que todos eran un ser conjunto que actuaban pues por la necesidad colectiva. No había nada de propiedad privada y no se hablaba nada de privatización de algo o de que algo pertenecía a alguien en específico. Todos eran un conjunto. Hasta que empezaron a explicar estos ciertos sucesos y el comportamiento humano por estos seres. Entonces fue cuando por primera vez se habló de propiedad privada y fue cuando pues pasamos de la comunidad primitiva a la privatización de las cosas pues por primera vez. Entonces eso dio paso a que se establecieran rangos, clases sociales y pues lo demás que sigue en la evolución política. Resumen primero, origen del trabajo humano. El trabajo fue el factor clave que diferenció al ser humano del mundo animal. Su característica principal fue la fabricación de instrumentos de producción, lo que marcó el inicio de la sociedad humana. Comunidad primitiva. Las fuerzas productivas eran muy limitadas, herramientas simples y rudimentarias. Esto obligaba a un trabajo colectivo de la propiedad común de los medios de producción. No existían clases sociales, propiedad privada ni explotación. Cada comunidad era pequeña y aislada. 3. Ley económica fundamental de la comunidad primitiva. Asegurar la supervivencia básica con herramientas simples, trabajo colectivo dentro de la comunidad, la distribución igualitaria de los productos. 4. Transición hacia nuevas formas sociales. El desarrollo de mejores herramientas llevó a la división natural del trabajo, por edad y sexo. Con la ganadería y agricultura surgieron la división social del trabajo, el intercambio, la propiedad privada, la desigualdad económica y la explotación, el hombre por el hombre. Estas transformaciones rompieron el equilibrio de la comunidad primitiva, dando un paso a un nuevo sistema, el